en cierta manera ponemos en valor el hecho de la paritaria, ¿sí? Entender que la paritaria es el ámbito de diálogo para poder construir, obviamente, condiciones superadoras de trabajo y también en lo salarial. En este caso, bien decís vos, en esta primera reunión paritaria, lo que se ha hecho es un ofrecimiento por parte del gobierno, el cual nosotros en la misma mesa desestimamos. Y bueno, digo, no es que el análisis sea muy profundo, sino que el monto, el porcentual que de alguna manera está proponiendo el gobierno, bueno, no alcanza ni siquiera el 50% de lo que ya en el mes de enero se ha perdido con la inflación, ¿no? Claro, porque venimos hablando de una inflación acumulada de diciembre, de octubre. Ustedes ya habían hecho algunos acuerdos anteriormente, pero siempre uno va detrás de la inflación, ¿no? Siempre uno va detrás de los grandes aumentos que han ido apareciendo, mucho más del 25 y pico que ha habido en diciembre. Sabemos que vamos a estar ahora también en otro 25 más. La propuesta del gobierno había sido de un 12%, pero también absorbía un 4, un 5 y algo que ya habían acordado anteriormente, ¿no? Es como muy poquito. Exacto, sí, bien lo decís vos. O sea, el año pasado nosotros tuvimos en una instancia, veníamos trabajando en instancias de dejar a cuenta de futuras paritarias un porcentual que respondía al presupuesto de la nación en principio y al de la provincia en consecuencia, y por eso una proyección inflacionaria perdón, nos daba ese 5,8 otorgado para el mes de enero y febrero. Bueno, esto obviamente queda muy atrás de la realidad, por eso había una cláusula que, habiendo superado ese 12% en el primer trimestre, se debía volver a trabajar sobre paritarias salariales. Esto lo superamos ampliamente en el primer mes, y bueno, cuando nos da la propuesta el gobierno no alcanza a paliar, bien decís vos, ni siquiera el 50% de lo que de datos oficiales están dados en el mes de enero. Entonces, no hay posibilidades de aceptación, ni siquiera de ponerlo en consideración, porque nosotros todas las propuestas que tengan, una condición de análisis, se pone en consideración a los plenarios departamentales en principio y provincial en definitiva, para poder aceptar o rechazar una propuesta del gobierno. Bien, estamos hablando con Rafael Membrive, secretario adjunto del SUTE. Yo estaba viendo históricamente lo que era la canasta básica de alimentos y la total, ¿no?, para el comienzo del 2023. Y en ese momento recuerdo que hablábamos con gente también del SUTE y no alcanzaba el sueldo de la mayoría de los docentes a cubrir esa canasta. Hoy estamos hablando de una canasta que es casi de $500,000 de pesos. Y sabemos que hay algunos sueldos que no llegan ni siquiera al salario mínimo. También había un bono que se les iba a dar, que iba a ser algo no remunerativo también. ¿Cómo se sienten ustedes que palpan el ánimo de los docentes? Porque siempre estamos, no es que solamente se va detrás de la inflación, sino que siempre el salario mínimo está por debajo de la canasta básica de lo básico, ¿no?, de una persona para poder vivir. Es así, mira, para cuantificarlos, nosotros tenemos hoy día salarios, o sea, el Sindicato de Trabajadores de Educación incorpora o representa al sector celadores y al sector docentes. En el sector celador, hoy un celador que está trabajando, que se ha iniciado el año pasado, hace 2 años atrás, está cobrando de salario 136.000 pesos. Ese es el salario de su tarea en cada una de las escuelas. Un docente que recién se inicia está en el orden de los 259.000, 260.000 pesos. Ese es el salario que tiene hoy un docente que recién se inicia. Entonces, esta es la realidad. Cuando nosotros entendemos que todo se maneja por la variable de ajuste económico, y la verdad que no condice con la realidad. La realidad es que a la educación hay que invertir en educación, hay que ponerle recursos a la educación, porque no solamente son los salarios, o sea, en lo coyuntural estamos hablando de los salarios, pero a mí me gustaría que me acompañaras en un recorrido de escuelas y vas a ver que el sostenimiento del sistema educativo está dado por los celadores, por los docentes, por los directivos, por los administrativos y por la comunidad. Entonces, tenemos un Estado ausente
y hoy día la variable de ajuste es, obviamente, nuevamente el trabajador. Bien lo decís vos, estamos no como objetivo de estar o mantener la canasta, estamos por debajo, aún teniendo trabajo, estamos siendo paupérrimos, digo, nuestras condiciones laborales y en nuestro reconocimiento salarial, ¿no? Claro, vos me hablabas recién de la canasta básica de un, o sea, del sueldo de un celador y no alcanza para la canasta básica de enero del 2023, que era de 150.000 pesos. O sea que imagínate si hablamos de la de este mes, ¿no? Por eso te digo que la crisis, hay que, digo, nosotros estábamos atravesando una situación en la provincia de Mendoza de manera particular, donde venimos reclamando un no aumento en el año 2020, en una falta de reconocimiento en el año 2020, que ponía al salario de todos los trabajadores de educación o pondría esa situación de salario en otra condición. Bueno, ese reclamo histórico está judicializado hoy día, pero aún así, aún haciendo toda la recomposición, cuando nosotros hemos perdido el poder adquisitivo, obviamente, por la situación inflacionaria, a eso le agregamos estas situaciones de revisión a través de la paritaria, de revisión de aumentos, cuando el gobierno mismo nos está mintiendo, o sea, está jugando al solitario y se está mintiendo porque con sus mismos valores oficiales nos está dando o nos ofrece un aumento que no cubre el 50% de la pérdida del primer mes del año 2024. Entonces, digo, es muy difícil así, es muy difícil. Bien, Rafael, ahora hubo un cambio en el sistema que tiene el gobierno y DGE pasó a formar parte de un ministerio grande, ¿no? De otro tipo de cosas, ¿no? De educación, de salud. DGE pasó a ser como un anexo. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Creen que se va a desfinanciar de alguna manera o que puede llegar a ser mejor? Mira, nosotros en el análisis, que no lo hacemos nosotros, o sea, nosotros quienes integramos el sindicato hoy día, circunstancialmente somos docentes, particularmente el que te está hablando, de más de 35 años en la docencia. Entonces, en el sistema educativo, digo, siempre, como en cualquier rubro o en cualquier actividad, debe estar de alguna manera dirigida por personas que conozcan del sistema. En el sistema educativo, en los últimos años, lo que ha sido es un trampolín político. Quienes están a cargo de la educación en la provincia de Mendoza, sin haber pasado por una escuela o haber pasado, no sé, por el frente de una escuela, pero no haber gestionado en una escuela, no haber dado clase en una escuela pública, ese funcionario hoy día lo tenés en el Poder Legislativo, lo tenés en el asesor del gobierno provincial, lo tenés en cualquier otra cartera, pero ha sido solamente un beneficio de manera particular y política. Y en desmedro de todas las políticas educativas que hay que implementar, atendiendo no solamente al Gran Mendoza, sino nosotros, que es el reclamo que venimos. Imagínate, yo soy de San Rafael, estoy llevando adelante mi gestión en la ciudad de Mendoza, y te digo que el desconocimiento que hay del territorio es, pero alarmante. Entonces, justamente, ¿cómo vas a atender desde la Casa de Gobierno, acá en Capital de Mendoza, una situación, problema en una escuela, digo, conociéndola de la Guevarina, la escuela de Villa 25 de Mayo, de Colonia Elena, de Malvinas, digo, si ni siquiera territorialmente la reconocen? Entonces, esa dificultad, aún teniendo una Dirección General de Escuelas, imagínate ahora que esa Dirección General de Escuelas pasa a un rango inferior. Obviamente, la verdad que es un despropósito. Teníamos te doy un ejemplo local, para ponerlo en valor. Quien llevó adelante la representación de la DGE en San Rafael era un profesor reconocido, ¿sí?, que llevó adelante hasta esta última gestión este nexo entre docentes, pero era un profesor salido de las aulas, profe de educación física, ¿sí? Marcelo salió de las aulas, digo, y en su gestión, buena o mala, pero es una persona que conoce el sistema. Hoy día han nombrado como delegada administrativa en la zona sur alguien que hagan un análisis. ¿Cuándo estuvo trabajando esa persona en una escuela, aún teniendo título de profesora y habiendo traicionado a todos los trabajadores de educación de la provincia de Mendoza? Porque siendo diputada, que nosotros cuando
tenemos representantes del sur. En el Poder Legislativo, la verdad que nos ponemos contentos. Y cuando es una docente, nos ponemos contentos. Bueno, esta diputada que está hoy día al frente de la Delegación Administrativa de San Rafael, esta diputada fue la que levantó la mano para aceptar el ítem aula en la provincia de Mendoza. Entonces, la verdad que es preocupante. Es muy preocupante la situación de la educación en la provincia de Mendoza. Rafael, le agradecemos por su tiempo, muy claro con sus conceptos. Agradecidos.